A veces, amigos, al imaginar los espacios del gobierno, uno podría imaginar que podría llegar a haber una inmensa sala llena de relojes y calendarios, de plazos que corren, de tiempos que angustiosamente llegan al punto cero. Y una de esas fechas y uno de esos cronómetros, sin duda, era la resolución del tema de si el gobierno paraguayo rompía lanzas con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, o si continuaba la cooperación. Lo que significaba apoyar al ministro Khalil Rashid, que tomó unilateralmente esa decisión, aparentemente, o soltarle la mano y humillarlo frente a la cooperación norteamericana. Amigos, miren esta pantalla y saquen sus propias conclusiones. Comunicado conjunto de la Embajada de los Estados Unidos y el gobierno del Paraguay, Estados Unidos y Paraguay, con fecha del 6 de marzo, reafirman su cooperación en la lucha antinarcóticos. Creo que era hasta el 9 o hasta el 10 de este mes el plazo perentorio que por el propio reglamento o contrato vigente entre la DEA y la SENAT, de que vencía un plazo dentro del cual, si se rompían lanzas, la SENAT debía devolver equipos y recursos a la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos. Bueno, esta reafirmación significa, entre lo que decidió Rashid y lo que decidimos ahora en un nivel superior, perdón por decirlo así, a la mierda Rashid. Los gobiernos de los Estados Unidos y Paraguay reafirmaron su compromiso de cooperación en la lucha antinarcótica, destacando la continuidad del apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos a los esfuerzos antinarcóticos del Paraguay. Bueno, más allá de todo lo que dice el comunicado, al final hay ese toque, ese perfume de cinismo francés, al cerrar la nota diciendo, esta alianza basada en la confianza mutua, miren que la confianza mutua, ¿qué dijo Khalil Rashid en este momento? Los agentes del SIU en la SENAT no nos responden a nosotros, solo le responden a los Estados Unidos, luego no confiamos en ellos. Ahora, y podemos volver a piso, la confianza mutua y la colaboración efectiva vuelven a reinar. ¿Qué pasará con Khalil Rashid? La cara de ese tipo da para cualquier cosa. Que continúe en el cargo no sería extraño porque es una ficha de cartas no de Peña. O quizás tenga una repentina comezón de dignidad personal, consecuencia del final del verano, principio inminente del otoño, y decida, para bien del Paraguay, irse a su casa. Buenas noches, bienvenidos. En instantes, a vuelta de la pausa, empezamos a desarrollar los temas de hoy. Amigos, amigas, hubo un tiempo en el que la fórmula de éxito del entretenimiento cinematográfico en los Estados Unidos, en Hollywood, eran las películas de cowboy, que, como me recordó el otro día Mario Ferreiro, antes del CCPA decíamos de cowboy. Bueno, en las películas de cowboy era la sorpresa constante, era que podía haber una escena muy pacífica, ¿verdad? Y de repente por el costado entraban 4 o 5 vaqueros, unos caballos, unos indios con flechas, y era todo tiros, trompadas, flechas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, nuestra vida en el Paraguay político anda pareciendo una película de cowboy. Tiros, trompadas, sorpresas, explosiones, versiones, contraversiones, afirmaciones, denegaciones, en fin. Y es increíble la rapidez con la que van pasando cosas en este año y medio de gobierno de Santiago Peña, que hasta cuesta enumerar todas las situaciones, una por semana prácticamente. Miren que enero y febrero suelen ser meses tranquilos, no lo han sido en este año 2025, y marzo también entró como una riña de cantina en una película de cowboy, con todas las cosas que se dieron. Así que hay que estar muy atentos porque hay mucho ruido, y debajo de ese ruido pasan cosas que podrían pasar desapercibidas. Por ejemplo, la cuestión de la renegociación de Itaipú, ¿en qué términos se haría? ¿Se puso Itaipú en la mesa de las conversaciones entre Lula y Peña por el voto de Brasil para Paraguay en la OEA? Son cosas que tendríamos que de repente tener la capacidad de parar y pensar, por solo mencionar un detalle.
Pero cuando vi la noticia, doble noticia, de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral estaba licitando máquinas de votación por casi 100 millones de dólares, yo no pude evitar recordar a la senadora Yolanda Paredes y recordar su imagen y su voz quebrada, denunciando que había camiones de la empresa que había en aquella oportunidad arrendado las máquinas para las elecciones que ganó Santiago Peña, saliendo del país sin auditoría en medio de una protesta formal por un lado y pública y callejera por otro lado de los partidarios del Partido Cruzada Nacional que protestaban un robo masivo de votos teniendo a la máquina de votación como el elemento que debía ser auditado. Bueno, hoy la justicia electoral emite un comunicado, comparte con la opinión pública su preocupación de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas no se está expidiendo sobre el tema y eso comprometería eventualmente el calendario electoral. La tenemos en línea a la senadora Yolanda Paredes, representante del Partido Cruzada Nacional en el Senado de la Nación. Senadora, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Quique, a tu audiencia. Bueno, ¿cómo anda tiene algún ahorrito, senadora? Yo puedo poner unos mangos y compremos esas máquinas de votar. Le juro que desde el corazón pensé en usted cuando vi el tema de que los muchachos ya no solo arriendan máquinas de votación por 35 millones de dólares, creo que fue en aquella oportunidad. Ahora las van a comprar a régimen permanente por 100 millones de dólares. Señal de que las eventuales protestas de ustedes, algunas de las cuales han sido judicializadas, como dirían los españoles, les vale madre. No, y a lo que vos decís, Quique, te agrego algo más. Estos casi 100 millones de dólares que se van a gastar en una máquina que solamente va a durar 10 años. Y después hay que volver a comprar o alquilar. Entonces un lindo negocio es. Y eso fue uno de los reclamos que habíamos hecho justamente cuando enviaron el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el presupuesto general de la Nación. Justamente esa fue nuestra gran objeción. Se justifica comprar unas máquinas para utilizarlas por un término de 10 años nomás, y con suerte a lo mejor, porque la tecnología está tan avanzada que en 2 o 3 años puede modificarse totalmente y puede quedar obsoleta una máquina. Entonces, ese es desde el vamos, esto está un poco complicado y hay que mirar con lupa el desarrollo de este llamado a licitación pública. Senadora, el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene competencias autónomas para ese tipo de procedimientos, o en algún momento hubo consultas con los partidos políticos representados dentro del gobierno nacional, en el Parlamento, decir, muchachos, este es el proyecto para los próximos 10 años, ¿qué les parece? ¿Queremos hacer esto? ¿O simplemente es no tan simplemente las competencias de los altos magistrados que al mismo tiempo son los altos administradores de ese organismo y por sí y sobre sí toman estas decisiones? Mira, te comento una cosa. Nosotros el año pasado, ponerle, no sé, no recuerdo bien, pero tipo septiembre, octubre, habíamos impulsado unas reuniones con el TSJE, los partidos de la oposición, justamente mirando las próximas elecciones y justamente para desvirtuar cualquier sospecha de fraude. Porque si tanto dice el TSJE que ellos son súper transparentes, bueno, genial, entonces tuvimos que habernos sentados todos en una mesa y debatir ahí cómo podemos hacer, cómo podemos perfeccionar las elecciones, y si se cometieron errores anteriores, pues bien, se puede perfectamente cambiar y salvaguardar ahora cualquier inconveniente. Pero no, ellos se encerraron, nos recibieron unos días, supuestamente íbamos a hacer en conjunto un proyecto de modificación del Código Electoral para justamente perfeccionarlo o adecuarlo o modernizarlo, porque estamos hablando de un Código Electoral del año 96. De aquella época a esta parte cambió mucho, y sobre todo nuestro código está diseñado para
votar en papeletas. Eso no tenemos que olvidarnos tampoco. Hoy resulta ser que cambió absolutamente todo. Hoy se vota con una máquina. Entonces, ¿cuál es el problema principal acá? Es la seguridad del software. Ese es el problema principal. Y ahí el TSJE no le da ni una participación a los partidos de la oposición. Y eso es imposible. Imposible porque nosotros, los partidos políticos, somos los principales protagonistas en las elecciones. Y jamás ellos pueden preparar inclusive una llamada licitación de 100 millones de dólares sin que los partidos políticos puedan opinar o decir o programar. Si al final, si todos queremos lo mismo, que es la transparencia en un proceso electoral, ¿por qué no nos sentamos todos en una mesa y diseñamos el modelo, un modelo electoral de votación lo más cercano a una perfección, digamos? No tenemos esa apertura aquí, y eso es lo que llama la atención, que todo este proceso licitatorio nuevamente se está haciendo de espalda a los partidos políticos y con un pliego de bases y condiciones que nosotros desconocemos en absoluto. Yo justamente hoy estuve preguntando en el grupo de los senadores opositores también de la oposición si alguien tenía el pliego de bases y condiciones, y nadie tiene. No sé si alguien que me está escuchando ahora tiene y me puede facilitar, le voy a agradecer muchísimo. Pero ¿cómo ir de vuelta a unas elecciones con falta de garantías en la seguridad del proceso eleccionario? Senadora, hay una cuestión preocupante. Mientras estamos hablando, los amigos de la producción están poniendo unas imágenes del Tribunal Superior de Justicia Electoral cuyo leitmotiv es ser custodios de la voluntad popular. Y yo creo que no hay que ser ningún intelectual ni ningún lingüista para comprender que la voluntad popular no es solamente la voluntad del que gana, y que justamente un espacio tribunalicio de consenso democrático, el encanto que debe tener es lograr que todas las voces, pequeñas o grandes, solitarias o multitudinarias, sean escuchadas, contribuyendo, porque no necesariamente las voces de las multitudes son las voces más sabias. De por ahí, Einstein hay uno solo y hinchada de Boca Junior hay 500.000. Entonces, a veces esa voz solitaria es mucho más sabia y mucho más discernida, y son estos espacios de consenso político de donde deberían afirmarse ideas de calidad. ¿Cómo puede ser que el Tribunal Superior de Justicia Electoral no quiera generar una instancia en la que diga: amigos representantes de los partidos que han participado de las últimas elecciones, los que entraron y los que no entraron, y principalmente los que tienen objeción contra la máquina de votar, preséntense con sus técnicos informáticos, sometamos a una prueba de estrés, una prueba de fuerza bruta, una prueba de penetración con recursos de piratería, a ver si efectivamente estos temores de ustedes se confirman? Y si se confirman, bueno, tendremos que pensar en votar en papeletas o una mejor máquina electoral, y si no se confirman, ustedes se darán por satisfechos y tendrán que concedernos el derecho de comprar las máquinas. Pero ignorar al pequeño, ignorar al que perdió, me parece tan autoritario que de verdad como paraguayo me duele, senadora. No, totalmente lo que decís está en lo cierto. Y es más, en esa reunión que nosotros quisimos impulsar los partidos de la oposición, esa mesa de trabajo que quisimos hacer con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, yo específicamente, personalmente, he sentado una posición en la mesa con los técnicos de allá, de que no solamente los partidos políticos deben ser escuchados, también los pequeños movimientos que quieran participar. Estamos en democracia, y a lo mejor nosotros hoy como Partido Cruzada Nacional, ya somos grandecitos también, Quique. Empezamos chiquititos, pero hoy en día, gracias a Dios y a la gente, somos ya grandes, tenemos recursos. Pero imagínate los partidos pequeños que la reman, que necesitan abogados, que necesitan contadores. El proceso eleccionario
tiene que ser suficientemente sencillo como para que un partido grande como el Partido Colorado compita, o como un movimiento regional del interior del Chaco pueda competir, ¿no te parece? Y las reglas deben ser las más claras posibles. Y es más, con relación a lo que dijiste, una vez que ellos iban a lanzar nuevamente el proceso licitatorio, ¿por qué no, por ejemplo, a nosotros los del Partido Cruzado Nacional nos invitó especialmente y nos dicen, vengan poco acá, vamos a sentarnos y vean el proceso y vean si es que existe algún margen de duda? Otra vez que si ellos nos llegaban a demostrar que no había dudas, ¿cómo nos íbamos a quedar como no voy a usar la grosería, pero nos iban a dejar hablando solos y nos iban a exponer como mentirosos y con razón, si es que estábamos equivocados? Pero ante el manto de la duda y de la oscuridad, donde nuevamente se está desarrollando este proceso eleccionario, nos hace, por supuesto, suponer una vez más que acá no se quiere transparencia. No puede el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con 3 ministros, ser supuestamente los custodios de la voluntad popular, como ellos dicen. Todos debemos ser custodios de la voluntad popular. Vos, yo, partidos, movimientos, iglesias, empresarios, industriales, carpinteros, herreros, todos tenemos la obligación de respetar la voluntad popular. Porque en un país donde no se respeta la voluntad popular, las consecuencias son nefastas. Y es la que estamos teniendo hoy, justamente con un narcogobierno en el poder. Si pueden ver lo peligroso que es este asunto, que no podemos descuidar, es el soporte, es la médula espinal de una democracia, son las elecciones libres y limpias. Senadora Yolanda Paredes, esto implica que yendo día con día, conforme van cayendo cada fecha en el calendario, nos vamos acercando a las elecciones municipales. Y esto implicaría que los ciudadanos, individualmente o a través de movimientos y partidos que quieran participar, ya deben saber de antemano que van a luchar en la cancha del adversario, con las reglas del adversario y con la máquina del adversario. Hay que recordar también en su tiempo que cuando gana el proyecto encabezado por Fernando Lugo fue en esas condiciones, en la cancha del contrario, con el referee del contrario, con las reglas del contrario. Parece que en esta oportunidad también las expresiones de oposición tendrán que presentarse a la lidia política en estas condiciones, y que las grandes asignaturas serán confiar en una máquina en la que no se confía, y por otra parte el peso del dinero con esta cuestión del voto semidesbloqueado. No, totalmente. Imagínate que ahora también participar de unas elecciones es carísimo. El presupuesto es altísimo. Y yo te digo más, hoy hay senadores y diputados del Partido Colorado que están endeudados hasta la maceta. Y como están endeudados hasta la maceta porque fueron internas salvajes, hoy en día le deben el favor a Horacio Cartes, porque Horacio es el que está palmando con la billetera, el que le está sosteniendo a su familia, el que le da el trabajo al hijo, el que le da el trabajo a la esposa. Están todos hipotecados estos tipos. Este modelo electoral evidentemente no sabe cuáles son las necesidades de este país. Se tuvo la buena intención cuando se hizo el cambio, pero es evidente que no tiene los resultados que esperábamos, y menos cuando nos enchufan máquinas que no pueden ser auditadas por los participantes. ¿Dónde se ha visto que vos te sometas a una votación con una máquina que vos no podés auditar si es cierto o no es cierto? Máquina al fin. Será máquina de votación, pero es máquina al fin. Puede ser perfectamente modificado, inclusive a través de artefactos a larga distancia. Son todas esas cosas a las que nosotros tuvimos la oportunidad de investigar aquella vez, en el 2023, solamente que no pudimos llegar hasta el fondo de la cuestión hasta ahora, que tampoco yo pierdo la esperanza de que en algún momento va a caer algún celular tipo Lalo Chap y vamos a descubrir la verdad de lo que sucedió en las elecciones pasadas.
Senadora, es tan interesante todo esto y poder socializarlo y poder conectar con otras expresiones políticas y tratar de poner esto en un plano de realidad, de asunto a debatir hasta encontrar una mejor idea o hasta construir un consenso basado en las mejores razones posibles. Yo recuerdo de muchos años atrás, cuando personas como Maxi Urbieta, por ejemplo, que hoy forma parte, creo que del equipo de Soledad Núñez, cuando eso Maxi Urbieta era uno de los motores del After Office revolucionario. Estos chicos que iban al final de la tarde frente a las plazas del Congreso a generar consignas y un ambiente de interés público en que ya no haya más lista sábana, fuera lista sábana, fuera lista sábana. En aquel tiempo, yo recuerdo haber tenido una conversación con Alberto Ramírez Zambonini. Y el viejo y peludo Alberto Cástulo Ramírez Zambonini me dijo: Quique, lo que va a hacer el desbloqueo es aumentar el costo del ingreso a la política y va a expulsar a candidatos interesantes que van a desistir de participar porque no tienen el dinero. Dicho y hecho, esto es lo que está pasando. Y es tan curioso, senadora, que cuando cotejamos algunas situaciones, como el caso de este muchacho Luis Arza, que movía el dinero de Ramón González Daer hasta que movió tanto que le sacó como 12 millones de dólares, cuando vemos la lista de los damnificados, aparecen parientes de candidatos que entraron y ganaron con plata prestada de un famoso usurero, en cantidades importantes, porque si no tenés mucho billete, no ganás las elecciones. Es decir, los custodios de la voluntad popular administran una ley que finalmente genera oportunidades de participación electoral para las élites adineradas. Exactamente. Y por eso te digo que lastimosamente, cuando se tuvo la idea de echar el tema de las listas sábanas, la idea era buena, solamente que en la práctica nuevamente se prostituyó todo el sistema. Estos tipos, monjes negros que actúan bajo la sombra en Paraguay, no son tontos, son hombres bastante inteligentes y nuevamente lograron sacar ventaja en la modificación de un proyecto de ley, en la modificación del sistema de elecciones en Paraguay. Eso es lo que está pasando y no está resultando. Y otra cosa más agrego, el tema de la ley de financiamiento político, ese es otro tema también. Otra caja de Pandora. Es una ley inocua, no funciona, no sirve para nada. Desde que tenemos ley de financiamiento político, Quique, los narcos se metieron 10 veces más en la política, más que pedazo. No era que la ley de financiamiento político que iba a controlar el dinero, de dónde venía, de quién ponía la plata, de quién te daba la plata. Nosotros en Cruzada Nacional hasta tuvimos que, no sé, declarar 5.000, 10.000 guaraníes, tenemos que declarar porque vendimos el Pancho Burger, 10.000, 15.000, 30.000 guaraníes, porque hay que ser muy transparentes según ellos. Pero ellos, utilizan la transparencia solamente para los enemigos, porque para los amigos nada. Como nunca entraron narcos, o se posicionaron narcos, o se apadrinaron con narcos en esta última elección. Entonces, definitivamente la ley de financiamiento lo único que hace, yo te puedo firmar debajo, porque por experiencia sé, que le liquida a los partidos y movimientos pequeños. Porque vos necesitas, si vos querés armar un movimiento nacional o regional, vos necesitas una estructura de la gran 7, contadores, abogados, administradores tenés que tener a disposición, porque la ley de financiamiento político te exigen 105 normas que tenés que cumplir, que tenés que pasar por CEPRELAT, que tenés que tener oficial de cumplimiento, que tenés que tener normas de ética. Es una locura, Quique, es una locura. Lo que estamos haciendo es destrozando nuestra endeble democracia y dando lugar solamente a tipos poderosos, adinerados, y esta es la consecuencia.
Senadora, ¿podríamos levantar los comerciales y seguir llorando junto aquí en vivo y en directo en Mega TV? Porque no puedo evitar, ya le tengo que despedir y decir buenas noches, muchas gracias, pero no puedo evitar mencionar que saltó el tema de los Lalo Chat, que el tipo puso $1 millón para la campaña, no sé si de Cartes, no sé si de Abdo. Nadie vio a algún ministro de la Justicia Electoral, algún magistrado del fuero electoral diciendo esto hay que investigar porque esto no es congruente con la declaración que hizo el Partido Colorado de su rendición de cuentas. ¿Dónde está el $1 millón de Lalo, por ejemplo? Lo que, digamos, profundiza y enfatiza esto que está diciendo. Es todo de Guaú, la ley de financiamiento electoral. A nadie le importa nada. Es para los enemigos nomás. La ley, todas las leyes creadas en el tema electoral en Paraguay son para los enemigos nomás. Los amigos no cumplen nada. A los amigos no se les... Pero vos nomás, acordate nomás la elección de 2023. Cuando vos veías la declaración jurada de los candidatos diciendo gasté 20 millones. Y vos te vas y recorres Asunción y cada cartel que alza cuesta 20. O sea, en una cuadra lo ya es 100 millones. Y supuestamente nadie se da cuenta, pero entonces... Vamos a dejarnos jodernos. Saquemos entonces la ley y declaremos nomás ya, y cada uno anda por su cabeza como antes. Pero lo que hace esa burocracia, vuelvo a repetir, la burocracia impuesta por la ley de financiamiento político es para destruir la participación ciudadana, destruir a los pequeños partidos, pequeños movimientos, justamente por carecer de infraestructura suficiente, contable, administrativo, para enfrentar una ley que supuestamente está en vigencia, pero que los grandes pasan por alto, como esos vuelos charter por arriba, nadie los ve, nadie los oye y pasa de largo. Senadora Yolanda Paredes, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, saludos. La doctora Yolanda Paredes, de profesión abogada, es la voz visible del Partido Cruzada Nacional en el sistema político paraguayo desde su curul del Senado. Amigos y amigas, hacemos una pausa. Ya lo decíamos al principio, amigos, marzo entró a las trompadas, como en una película de cowboy, una pelea de esas de cantina, donde vuelan sillas, mesas, zapatos, espuelas, caballos, en fin, de todo un poco. Y parte de esa tensión se instaló nada menos que en el gabinete ministerial del presidente Peña. Esta mañana, en el programa La Hora de los Contras, que comparto con la senadora Katia González, hablábamos extensamente con el ministro Enrique Riera, que habló de que fue una reunión a cara de perro. No hubo chistes, el clima fue tenso. Y el presidente dijo poco menos que no quiero escuchar obviedades, no me vengan con diagnósticos, estamos sobrediagnosticados, es hora de asumir los problemas y de superarlos y de ir para adelante. Sin duda son cosas propias de un equipo de gerenciamiento complejo del aparato del Estado, y sin dudas es la asunción de que más allá de que lo que se dijo a nivel de relato gubernamental impactó muy duro, el tema de la muerte de este chico como consecuencia de que no pudo ser atendido en una terapia intensiva neonatal flamante en Villarrica, que se montó para la foto, lamentablemente solo para eso, y luego el tropiezo inicial del proyecto Hambre Cero con una olla de curecaldo. Bueno, desmontar el curecaldo también le trajo muchos dolores de cabeza a los ministerios respectivos y motivó esta reunión del gabinete ministerial. Y encima, coronando el día de ayer, anoche el presidente de la República emitió un comunicado en propia voz y por escrito anunciando lo que ya era muy obvio a esas horas, ¿verdad? La necesidad de protocolarmente, así como en algún momento se lanzó la candidatura del canciller Ramírez a la Secretaría General de la OEA, retirarla en vista de los últimos acontecimientos. En fin, semana difícil para el proyecto presidencial de Santiago Peña, para la gestión gubernamental de Santiago Peña, y como en varios momentos de lo posterior a la reunión del gabinete ministerial se dijo que como siempre hay problemas de comunicación, como insinuando que las cosas las estamos haciendo bien, pero no las estamos comunicando debidamente.
yo no sé si es tan así, pero recurre el tema de que hacemos bien pero comunicamos mal. Y cuando entramos en estos territorios, a mí me encanta la idea de poder hablar con un coach de comunicación política de primer nivel como mi amigo Pascual Rubiani Yaño. Pascual, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. A lo mejor inmerecido lo de primer nivel, pero bueno, agradezco el concepto y estamos acá para compartir realmente con la audiencia algunos criterios sobre este tema que siempre aparece en ciertos momentos de crisis de la gestión política. Pascual, ¿de qué características viene? Yo te diría, digamos, desde esa ventana veloz desde la que observo la realidad, que es la ventana de la radio, ¿verdad? Que te van pasando cosas a lo loco todo el tiempo y todavía estás hablando de esto, ya te dicen, che, se está incendiando esto, y durante el incendio te dice, che, cuidado que tenemos que ir a la justicia, que está pasando algo. Uno toca de todo, pero no tiene tiempo de detenerse en nada. Pero desde allí vemos cómo en este gobierno parece que las cosas le pasan muy rápido, todo sucede demasiado rápido, y una de las cosas que más ha expresado velocidad de traslación y de cambios ha sido la cuestión comunicacional. Se han cambiado estrategias, han ido y han venido nuevas personas tratando de que el gobierno comunique mejor. Y a veces parece, Pascual, que el riesgo de un gobierno es creer que la gestión real del gobierno debe ser comunicar más que hacer hechos comunicables. Para mí ahí hay un tema de base que nosotros tenemos que distinguir, ¿verdad? Y yo recuerdo ya que en el año 92 había tenido una reunión con una muy prestigiosa consultora de comunicación chilena, Mónica Herrera, que era prácticamente la líder intelectual de mucho de lo que hicieron también la mítica campaña del no en el plebiscito chileno, ¿verdad? Y ella decía, Pascual, la comunicación es interacción política. Hace tiempo que no podemos nosotros seguir utilizando el modelo de que hay un emisor, hay un receptor, hay mensajes que se pasan a través de canales y hay ruidos comunicacionales. No, la comunicación es interacción política. Eso significa que es un compartir de significados y significantes comunes. Y creo que esa es la cuestión de base. No entendemos de que la comunicación es parte de la acción política y que definir la estrategia política y definir la acción política y gestionar políticamente los problemas es parte de la comunicación. No son cosas que suceden en tiempos distintos, en tiempos diferentes. Y esa concepción muchas veces no existe. La concepción que existe es que hay que informar, le llamamos, hay que comunicar lo que hacemos, hay que informar lo que hacemos. Pero normalmente uno no tiene significado y significantes comunes cuando de repente no existe empatía ante los problemas de la gente, cuando no existe una claridad de intenciones que la propia gestión política te lo da. Y cuando el debate político también muchas veces está ausente, ¿verdad? O sea, el problema de la comunicación, nadie plantea que el problema son los políticos que son del gobierno, que no hacen una defensa política de lo que hace el gobierno, o que no hacen una defensa política de las necesidades que tiene la ciudadanía, etcétera, ¿verdad? Entonces, es como que le pedimos a la comunicación que resuelva cosas que la comunicación en sí misma no la puede resolver. Y cualquiera que hace gestión de comunicación en el sector público pasa por esta incomprensión para mí de base, que al final se sientan en la silla del acusado, ruedan cabezas, pasan gente, pasan consultores, pasan equipos, pero a la hora de la verdad los problemas siguen siendo los mismos, ¿verdad? Y sin entrar todavía a decir todas las tensiones políticas que obviamente se tienen que administrar, que en definitiva es el mayor inhibidor de desarrollar un proceso empático con el elector o con el pueblo, con los gobernados, acerca de la gestión gubernamental. Y esa es una cuestión que realmente todavía requiere de mayor profundización en nuestro país. Pascual, ayer, tras la reunión y la comparecencia de los ministros
en el atril del área de comunicación, parecía que era la hora del sálvese quien pueda. Y el ministro Fernández Valdovinos, por ejemplo, dijo, cada ministro debe ser el comunicador, algo así como, cada ministro debe ser el comunicador de los hechos, logros, planes, proyectos y situaciones de su propio ministerio. ¿Serías partidario de una compartimentación de ese tipo, o tiene que haber un mando central que por lo menos maneje las cuestiones de forma y de estilo? O sálvese quien pueda, y ministro que mejor comunica, bueno, será más exitoso, y otro ministro puede ser mucho más laborioso y generador de resultados, pero mal comunicador, y que se vea él. A ver, estamos hablando de A o Z, y la respuesta no es ni A ni Z. En realidad la respuesta es un abecedario estratégico completo, que ese sí es totalmente unificado, y después en función de las necesidades salen a hablar quienes tengan que hablar, en función de la estrategia que haya que hacer, salen quienes tengan que hacerlo, y en los momentos adecuados para hacerlo. Pero yo puedo tomar la elección Z, que nadie habla, y resulta que ocurre una cuestión que realmente genera un impacto tremendo en una población como la de Villarrica, y nadie sale a hablar, y eso lo único que hace es transmitir toda una sensación de un gobierno distante de las necesidades de la gente, ¿verdad? Entonces, las cuestiones en este tema de la comunicación no es que vos podés dar una línea y después eso está en cemento. O sea, uno tiene que tener una flexibilidad en función de qué cosa en el momento adecuado responde a que la estrategia de comunicación sea llevada de la mejor manera posible. Pascual, cuando hay que hacerse cargo de algo poco agradable y tan sensible y tan fácil de imaginar con dolor en el corazón, como el caso de la muerte del niñito recién nacido, ¿qué se le dice a un gobierno? ¿Qué se le dice? ¿Qué dice uno como consultor? Le dice a la ministra del ramo, salí, hacete cargo, presentar renuncia y generar una crisis y un ruido, y detrás de eso vamos a ir llevando hacia lo político? ¿O le decís al presidente de la República, amigo, esta es la más difícil, pero es la tuya? Salí vos. ¿Cómo se maneja algo tan sensible? Recuerdo con el tema del intento de asesinato de Trump, cómo Kamala Harris comenzaba a llamarle a Trump por su nombre, ¿verdad? Cosa que no hizo en todo el transcurso de la comunicación de campaña, donde lo llamaban de diversas maneras, el otro candidato, el señor Trump o Trump a secas, pero después de que casi le volaron la cabeza de un tiro, comenzaban a decir Donald, estamos garantizando la seguridad de Donald, etcétera, etcétera. Hubo un cambio de lenguaje para administrar la responsabilidad que un gobierno tiene, en ese caso, con la seguridad de un candidato opositor. En este caso, ¿cómo salís a comunicar algo tan difícil como nos pasó esto? Siendo humanos, Quique, y después puede variar muchas cuestiones, puede ser A, puede ser B, puede ser C, pero lo que no podemos estar es ajeno al dolor humano, y una situación donde hay dolor humano es donde más tenemos que mostrar es nuestra humanidad, ¿verdad? Entonces, no te puedo decir exactamente, porque eso es lo lindo de nuestra profesión, ¿verdad? O sea, cada momento requiere de un análisis, requiere de reflejos para salir a hacerlo rápidamente, pero hay algunos principios rectores, y en una crisis lo primero es la situación del otro, o sea, no es la mía, o sea, no es me salvo yo primero y me justifico yo primero, o resuelvo yo las cosas primero para mí, para proteger mi figura o para proteger mi asiento. Primero es la perspectiva del otro. Si nosotros tenemos esa perspectiva del otro en las crisis de comunicación en general y en las crisis políticas, nosotros tenemos gran parte del camino allanado para entender de que fue una situación muy difícil, pero que nadie lo quería y que todos pusieron el hombro para salir por lo menos a contener y acompañar el dolor, ¿verdad? Entonces creo que esas son las cuestiones que muchas veces hay que tener la claridad, y que en determinados entornos se puede perder.
Pascual, esta tensión que se revela dentro del equipo presidencial, dentro del gobierno, se diría, ¿qué te parece que refleja? Por un lado, el presidente Peña con el asunto del helicóptero, que pasó hace apenas un mes, pero pasaron tantas cosas de por medio que ya casi no se recuerda. El presidente eligió su adversario y apuntó contra ABC Color y contra el grupo empresarial de ABC Color, por ejemplo. Eligió su enemigo y lo atacó con dureza. Y yo no sé si cuando se sientan a discutir comunicación, el consejo de los consultores es tengamos una comunicación de tono positivo, eviten las enunciaciones negativas, reedúquense en la manera de hablar. Cuando le tengan que responder a una persona, si le tienen que responder con una negativa, no digan no, digan sí, pero. Y entonces de ahí a veces se salta a un exitismo muy tenso. Hoy me decía el ministro Riera, a veces confundimos el esfuerzo con el resultado, porque yo le decía, ministro, es muy difícil consumir y decir, es cierto, pero lo más lindo de la comunicación es cuando el receptor de esa comunicación dice, sí, eso es cierto. Porque vos no podés decir, le decía a Riera, no, vos no podés pisar la cancha y decir, gané el partido, porque acabo de ponerle el pie en la cancha. Hay una ansiedad tan grande, se siente por momentos una ansiedad tan grande en el equipo presidencial, que es un exitismo de lograr el comienzo de algo, pero ya hay que transmitirlo como una cosa consumada y no como un asunto en progreso que puede tener imperfecciones. Entonces, cuando esas imperfecciones saltan, se destruye el clima hay una oposición entre estamos felices, está todo perfecto, versus, mira, acá hay un curecaldo, hacete cargo, esto no es feliz ni es perfecto, ¿qué es esto? Y esas contraposiciones no le hacen bien a nadie, ni al público que pone su dinero para pagar impuestos y poner un plato de comida en la boca de los niños, y el gobierno que hace el esfuerzo de articular algo que es muy difícil por su enorme envergadura. Quique, en el manual todo es siempre mucho más fácil, ¿verdad? Pero la realidad es de que una persona que se sienta en el sillón presidencial tiene que manejar un montón de intereses políticos, económicos, de colectivos diversos, de diversos sectores sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? La definición que para mí ayuda a entender muy bien cuál es una dinámica comunicacional que sirva, porque vos podés hasta tener resultados, en palabras lo que te dijo el ministro Riera, más que simplemente el esfuerzo o la acción que se hizo de concentrarse en el tema de los resultados, pero el punto es que la gente se maneja por la emoción, ¿verdad? Y lo dice incluso en su libro Yuval Noah Harari, ¿verdad? O sea, la emoción es el elemento central para que el proceso electoral funcione, porque el voto se iguala no por la capacidad intelectual de cada persona, sino por la emoción de cada persona. Y la emoción te puede a vos permitir definir a quién yo le voto, pero también definir rápidamente si este está conmigo o no está conmigo, si este es bueno o no es bueno, si este es honesto o no es honesto, ¿verdad? En un proceso mucho más rápido incluso que en el proceso racional. Entonces, la emoción tiene un rol central en ese aspecto. Y aquí, por diseño, hay una tensión permanente entre las necesidades políticas de quien dirige el país y las necesidades políticas del Parlamento. Y ahí entras en un problema, porque el Parlamento es todo lo opuesto de lo que la gente siente como una emoción de que están con ellos, por una serie de cuestiones que ya es de público conocimiento. Entonces, cuando vos tenés que gestionar y políticamente tenés permanentemente tensiones con el Parlamento, entonces al final la gente dice, este gobierna para los políticos, no gobierna para mí. Y es una emoción, ¿verdad? Este gobierna. Y no es una cuestión de resultado o de gestión, es una cuestión de emoción, ¿verdad? Y ahí es donde surge el problema central de que la imagen empieza a deteriorarse. Este elige lo que le conviene a su equipo, no lo que le conviene a mí, ¿verdad? Esa es la sensación que finalmente queda. Entonces,
Yo creo que todo proceso estratégico de comunicación, y ahí hay ejemplos en ese sentido, ¿verdad? O sea, yo puedo ser muy crítico con respecto a Milei, o puedo estar muy a favor de Milei, pero mucha gente siente que Milei le dice la verdad, por más dolorosa que sea, ¿verdad? Entonces, el punto está realmente cuál es la emoción que siente con respecto de para quién está gobernando el presidente de la República, y eso le va a llevar a una permanente tensión con su equipo político, ¿verdad? Y sobre todo con los políticos que tienen que acompañar su gestión. Y esas son las cosas que determinan una buena imagen o una mala imagen en cuanto a un presidente de la República, ¿verdad? Pascual, me queda un minutito, pero estoy muy tentado en preguntarte a propósito de la comunicación del presidente Peña. A Peña le queda todavía 3 años y medio de gobierno por delante. Comunica muy bien, da gusto verle, una persona que tiene un tono corporal saludable, una energía alta, habla bien, habla con convicción, pero en la medida que ya hay una disociación entre lo que dijo y entre lo que en realidad pasa, va perdiendo valor su palabra y todavía tiene que comunicar 3 años y medio más. ¿Tiene que comprar todas las peleas? ¿Tiene que salir en todas las fotos o tiene que ser más selectivo Peña de aquí en adelante? Y es una buena pregunta. No tengo los números ni los datos como para darte una respuesta. Pero yo creo que hoy el presidente tiene una necesidad de salir en aquellas cuestiones donde se demuestre de que él está gobernando para la gente. Querido amigo Pascual, como siempre es un placer, es una masterclass para desgrabar, anotar y guardar cada conversación contigo. Muchísimas gracias. Te agradezco a vos, Quique, y realmente aprecio mucho y tomo con mucha humildad lo que me decís. Y un fuerte abrazo para vos y un saludo muy grande a la audiencia. El coach de comunicación estratégica Pascual Rubiani, nuestro entrevistado hasta este punto. Hacemos una pausa. Amigos y amigas, juguemos a ser precisos en la cronología. Esto pasó hoy. Ministra ratifica que servicio de terapia neonatal en Villarrica estaba en funcionamiento. Esto dijo hoy la ministra Barán, mientras más habla, más se complica, después de esa puesta en escena que le fabricaron para tratar de absolver un poco sus posiciones. Tras una extensa reunión con integrantes de la Comisión de Salud del Senado, la ministra de Salud, María Teresa Barán, se refirió al lamentable suceso que derivó en la muerte de un recién nacido. Ese lugar estaba en pleno funcionamiento desde su inauguración. Bueno, esto lo dice hoy jueves 6 de marzo. Ok, vamos ahora a esta grabación del martes 4 de marzo en la boca de la persona que montó y desmontó la terapia. En estos momentos vemos totalmente desmantelado este lugar, doctor. Sí, estamos haciendo las readecuaciones porque así como estábamos explicando, esa puerta por donde habíamos ingresado la otra vez, justamente con la inauguración, es una puerta accesoria que se hizo para poder meter los materiales, ya que así como pudiste ver vos, el trayecto que hicimos nosotros para ingresar hasta acá, por la puerta donde tiene que ingresar realmente, es por la urgencia. Entonces todos los materiales que había que traer, entonces no se pudo meter por ahí, entonces se hizo esta puerta accesoria, y establecimiento de salud dio ¿cómo que se dice? Dio las especificaciones de que una vez terminada la inauguración deberíamos cerrar esto porque esto tiene que estar totalmente aislado. Establecimientos de salud. Una oficina del Ministerio de Salud Pública, establecimientos de salud, dijo que una vez terminada la inauguración debíamos cerrar este lugar. Versus Barán. ¿Qué dijo Barán, amigos? Ratificó que el servicio de terapia neonatal en Villarrica estaba en funcionamiento y el funcionario acaba de decir que la orden ya al momento de montar era que una vez terminada la inauguración había que desmontar. Luego, amigos, si volvemos a piso, la ministra Barán volvió a mentir. Parece que hoy Riera
hablaba de que va a haber fusible. Parece muy obvio a estas alturas que el fusible va a ser la ministra de Salud, María Teresa Barán. Buenas noches, muchas gracias.